Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda para hablar de lo que es la sanidad, pero la sanidad divina. La sanidad divina es realmente la obra que Dios logró en la cruz. Logró muchas cosas como la salvación y la sanidad divina es parte de la salvación. Es nuestro derecho como hijos de Dios. Sabemos que es mucha gente no está de acuerdo, piensan que la enfermedad pues, es algo que tenemos que tolerar, que tenemos que aceptar, que así es la vida. Hasta unos piensan que Dios manda enfermedades de vez en cuando para enseñarnos algo. Entonces vamos a tratar de aclarar todos estos puntos, de dónde viene la enfermedad, quién es el autor de la enfermedad. Y una vez que tengamos las cosas más claras, obviamente vamos a poder vivir en esta sanidad divina, porque es una promesa, es una victoria que Jesús obtuvo. Podemos decir que la enfermedad viene de la muerte, es una muerte pequeña que nos lleva a la verdadera muerte física en un momento dado. Y Jesús vino a darnos vida y pues que la tengamos en abundancia. Y cuando dice eso, se trata de todos los aspectos de la vida. Y también pues se trata de nuestro cuerpo y que fuimos hechos para estar en esta tierra y estar bien. Entonces Jesús murió en la cruz por nuestra sanidad. Eso lo dice Isaías, ¿no? Por su llaga ahí en la cruz fuimos todos, dice, curados. Entonces tenemos preguntas. ¿Por qué entonces hay enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues el origen de todo esto empezó en Génesis. Finalmente se empezó con el pecado. Realmente el origen de la enfermedad empezó en el pecado. En el pecado de Adán, como dice Pablo en Romanos 5:12. Por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado. Entonces, vemos que lo que provocó la muerte, ¿no?, es el pecado. Y la muerte, pues en general, viene por un mal funcionamiento del cuerpo. ¿Cuántos terminan su vida en una cama de hospital, verdad? Porque se enfermaron y no saben acerca de lo que Dios ha logrado a través de la obra de Jesús para nosotros. Yo creo que ese es el punto, el segundo punto importante, porque el primero es la obra de Jesús y lo segundo es conocer Sí, la obra de Jesús. así es. Porque a veces por, por falta de conocimiento, y lo dice la palabra, ¿no? Uh-huh. Por falta de conocimiento no estamos tomando aquello que ya nos pertenece, no tenemos idea de ni siquiera de qué creer, porque a veces no sabemos ni siquiera creer bien. Claro. Podemos tener una idea muy vaga. Ah, sí, he oído acerca de la sanidad. Ah, sí, he escuchado acerca de la salvación. Y pueden haber como conocimientos vagos ahí, muy chiquitos conocimientos, Claro. pequeños conocimientos Sí, de la obra, digamos, general, ¿no? sí. Pero cuando verdaderamente tenemos un conocimiento profundo de lo que se hizo en la cruz, Uh-huh. esa bendición es nuestra. Claro, por supuesto. Aquí hay algo interesante, porque a veces podemos decir, bueno, ¿por qué Dios no nos da las cosas así ya fáciles? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué tengo que meterme en escudriñarla? ¿Por qué no puede ser nada más una sencilla oración, ¿no? Decir, Dios, si tú me amas, sáname, Uh-huh. ¿no? ¿Por qué no puede ser así de fácil? Que a veces sí, Sí, claro. pero ¿por qué a veces tenemos que esperar
o por qué a veces tenemos que conocer más de lo que se dice, ¿no? Sí, Y todo esto, obviamente, pues Dios es un Dios perfecto. Él sabe lo que cada uno de nosotros tenemos y Él trata con nosotros de una manera diferente. así Puede es. hacer un milagro Sí, y en, lo ha hecho. en la vida de una persona, pero a lo mejor no en la vida de otra, y no es porque no quiera, es porque está tratando individualmente. Ujú. O en tu propia vida puede hacer un milagro en una cosa y a lo mejor en otra está tratando contigo para que tu madurez crezca, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a buscar, escudriñar, estudiar, a orar todos los días. Sí. Yo creo que esa es una parte bien interesante, ¿no? De por Sí, qué hay gente que no se sana. Pues a lo mejor no sabe lo que tiene que hacer para sanarse. yo creo que no conocen sus derechos como hijos de Dios y Ujú, herederos del reino. ujú, También cuando Dios no lo hizo fácil, como dices, es porque Él quiere que vivamos por fe. exacto. Y la fe viene por conocimiento. Entonces, como Él ha escogido este canal para bendecir a la humanidad, Él va a va a forzarnos a vivir por fe a través de, aquí está la promesa, pero escudriñala, tómala, haz esto personal. Empiezas entonces, ¿qué va a pasar? Como dice Pablo, una vez que hemos creído, vamos a hablar. Claro. Y es cuando hablamos por fe que hablamos con poder. Y es cuando podemos vencer la enfermedad. La enfermedad está en todo el mundo ahorita. La dolencia, la enfermedad, los dolores, todo eso está por todos lados. Y no es Dios que lo puso, es el primer hombre finalmente. No es para culparlo, porque creo que hubiéramos hecho tal vez igual o peor. Pero así entró. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia en Génesis 2:17. Si comes de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué significa esto? Pues sí, que va a haber muerte. Muerte espiritual es la primera que sucede con Adán y Eva. Se separan de Dios, hacen ahí una traición realmente, porque confiaron más en el diablo que en Dios y obedecieron a Satanás. Y la segunda, pues, ya que entró la corrupción en ti, esto va a empezar a destruirte, ¿no? Y la obra de Satanás es matarte, destruirte. Entonces, él ya tomó control de una manera sobre los cuerpos y va a empezar, vamos a ver que el hombre va a empezar a perder su poder, sus fuerzas, etcétera, y va degenerando. Muchos piensan que nosotros somos mucho más guapos y bien que Adán. Eso es un engaño. Adán era perfecto. Bueno, de hecho lo vemos con cuántos años vivían en la época de Adán, Pues más de 900 ¿no? O sea, años. su cuerpo, vamos a decirlo de esta manera, su cuerpo aguantaba 900 años. Sí. Ujú. Ah, no, ahorita el cuerpo aguanta 100. 80, 100, están en el libro de los récords del Guinness, ¿no? Entonces, gracias a la ciencia hemos mejorado como nuestro tiempo de vida comparado a hace 100 años. Estamos casi a 30-40% mejor. Pero, como dijo Dios a Adán, si desobedeces, si pecan, va a haber muerte. Y una de las manifestaciones de la muerte es la enfermedad. Y hay algo que es externo, porque el cuerpo se está deteriorando y lo vemos con las generaciones. Ujú. Estamos hablando de que hoy en día un hombre, un promedio son 90, con toda la ciencia, 95, algunos casos de 100, está bien, ¿no? Pero también el mundo se está muriendo, Sí, claro. ¿no? Hay viruses, hay contaminaciones que tal vez en la época de Adán no había. No, por supuesto que Había nada. muchas cosas que contribuyen al deterioro del cuerpo y yo creo que ese es un tema Ujú. que podríamos tratar en algún programa. Sí,
claro que sí. porque sabemos que hay alguien que quiere destruir. Sí, sí, Quiere sí. destruir el cuerpo del hombre. Así es. Entonces, una cosa es lo que nosotros cuidemos, pero hay alguien, un grupo de personas, Ujú. que está dedicado a ver cómo destruir la humanidad y controlar la humanidad. Claro, Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Simple y sencillamente, los alimentos no son lo mismo que hace 50 años, claro. ¿no? Entonces, hay también ingredientes que están fuera de nuestro control, que están aportando también a un deterioro de ambiente, un deterioro de la alimentación, Ujú. un deterioro del oxígeno en muchas partes del mundo. Las ciudades ya no es lo que eran aquellos pueblos, ¿verdad? Que no había contaminaciones, Exacto. todos estos metales que ahora están en el cuerpo, todo eso no existía y contribuyen también al deterioro de la salud. Así es, así es. Pero la primera gran cosa siempre será el pecado, ¿no? Es realmente lo que nos mata porque fue establecido así por Dios. Me acuerdo que también cuando Jesús sana el paralítico de Betesda, lo sana y después le dice esto, es tremendo. Le dice, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso está en Juan 5:14. Porque puedes recibir tu sanidad y la puedes volver a perder. Porque tenemos, hay algo importante, tenemos que tomar conciencia de que necesitamos una vida de santidad. Tenemos que luchar en contra del pecado para que nos vaya bien. Eh, Mucha gente ve como que siempre hablan del pecado. Pues sí, porque es lo que te destruye. No es porque te queremos cambiar, es que queremos que seas sabio para que te vaya bien. Eso fue la instrucción de Dios. No era un concepto solamente moral o religioso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una advertencia. Tienes todo el libre albedrío, pero yo te aconsejo que hay cosas que no te convienen y tienes que tomar las buenas decisiones, elegir lo bueno, como dice en Deuteronomio 30, ¿no? Escoge la bendición y no la maldición. Pero Dios siempre va a darte la opción de las dos cosas porque Él no puede tener robots, quiere una familia. Quiere gente que va a ir con Él de su propia voluntad. Si no, será un Dios tirano, un Dios que no nos ama, sino que nos quiere para sus, ¿cómo te voy a decir? Sus deseos, sus ideas. No, Él quiere relación. Por eso nos ha hecho tan diferentes, porque en la diversidad, pues hay cosas interesantes. ¿No? Si somos todos iguales, vamos a hablar todo lo mismo. Sí, como dices tú, como un robot. Exacto. Pero no somos robots. Somos hechos a su imagen, semejanza. Entonces tenemos Y con algo también un importante. poder de decisión. Exacto. Sí. Acceso a sabiduría. Y si somos hechos a su imagen y semejanza, vamos a hacer una pregunta. ¿Dios se enferma? No, En el cielo no hay enfermedad. no hay enfermedad. Entonces, esta revelación también te dice que entonces Dios no te puede mandar una enfermedad. No, porque Dios no te puede mandar algo que no tiene. No, Nadie te puede dar algo que no tiene. exacto. Imagínate, si quiere enfermarte, tiene que ir con el diablo. Y decirle, pásame un cáncer porque necesito ahí enseñar algo a uno de mis hijos que se porta mal. Es impensable. Dios jamás, jamás, aunque pudiera, digamos que tuviera la capacidad de hacerlo, porque no la tiene, Ujú. ¿no? En el sentido de que él, en primer lugar, no puede dar algo que va en contra del perfecto amor, Ujú. ¿no? Y tenemos que entender que si Dios nos ama tanto y obviamente quiere esa sanidad perfecta para sus hijos, ¿por qué nosotros no nos amamos
de la misma manera Exacto. y hacemos lo que tengamos que hacer para lograr entonces tener esa bendición de salud. ¿Es trabajo? Sí, sí es trabajo. Sí. ¿Se necesita dedicación? Sí, sí se necesita dedicación. Claro. Pero al final del día es amarte. Y no solo el amarte a ti mismo, sino tú quieres estar bien y quieres tener una buena salud porque amas a Dios, amas la obra de Dios y quieres estar bien para seguir impactando A este todos los mundo con demás. el reino de Dios. Exacto. Y no lo vas a poder hacer si no tienes salud. Claro, claro, por supuesto. Entonces quiero terminar, que ya no nos faltan 5 minutos, y quiero terminar con una historia en la Biblia que es muy interesante. Es este famoso paralítico que cae del Ah, sí. techo, ¿no? Y primero, bueno, vemos ahí algo importante, y como Jesús cuando ve esto, que dice, me traen un paralítico, es Mateo 9, y hay una cosa, y al ver Jesús la fe de ellos, entonces ve algo importante, ve fe en ellos. Y Jesús ve que este hombre está en una cama, es paralítico, y su primera intervención con este enfermo, le dice esto a este enfermo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así, pero no vine a esto, dijo el otro, ¿no? Yo vengo porque estoy enfermo. Pero qué es lo que Jesús hace en este momento? Ataca la causa. La raíz. Dice, primero te limpio de tus pecados, porque es por eso que estás enfermo. Y es una señal de la salvación. Cuando te salvas, cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, tus pecados son perdonados. Al momento que tu pecado es resuelto, lo que te está matando, la sanidad puede llegar a tu vida. Obviamente cuando lees la historia ves que los escribas están ahí furiosos. No, y ¿por qué está blasfemando? Dice. Jesús los ataca directo. Dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y ahí viene lo que dice Jesús. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? No. Está enseñando que para él no hay dificultad en borrar pecados y sanar al enfermo. Que esto va juntos, es su estilo de vida. A eso vino Jesús. Jesús vino a enseñar, predicar y sanar. Y es lo que está haciendo ahí. Pero una vez más vemos la relación Sí, entre enseñar y sanar. exacto. Conocer la voluntad de Dios, conocer los métodos, por decirlo de una manera, de Dios, las formas de Dios y la bendición. Exacto. En este caso estamos hablando de la sanidad. Sí, estos 5 hombres, los 4 que cargaban y el enfermo, Jesús dice, vi la fe de ellos. Los 5 tenían fe. Pero ¿por qué tenían fe? Porque sabían lo que Dios podía hacer a través de Jesús. Creían en Jesús, lo reconocían como el sanador en la tierra. Y por eso se atrevieron a romper el techo de la casa de Jesús. No empezaron a empujar a la gente, a decir tenemos una emergencia, somos una ambulancia, ¿no? Porque finalmente es lo que eran. Pero dijeron, no nos dejan entrar, vamos a romper el techo. Es lo que impactó a Jesús, no que rompieron el techo, que tuvieron la fe de hacerlo. Porque sabían que iban a recibir lo que estaban buscando. Y podemos unir eso con lo que hablamos anteriormente de hay un precio que hay que pagar. Sí. ¿Cuántos estarían dispuestos a subir una camilla al No. techo de una casa, romper el techo y bajar al enfermo? Sí. O sea, ¿cuántos pagarían ese precio?
No, es que no se puede. No, ¿cómo vamos a subir? No, ¿cómo vamos a romper? No, ¿cómo crees que? No, que hubieran puesto muchísimos Pues pretextos, claro, pero aquí rompieron con la mente sí, y dijeron, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para estar en la presencia exacto, de Jesús y recibir la bendición. así es. Y Y es lo este que es un sucedió, principio que se aplica a todas las bendiciones. exacto. Y terminamos porque ya se nos ha ido el tiempo. Dice después, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Una vez que Jesús resolvió el problema del pecado, la sanidad entró en el paralítico y se fue a su casa. Entonces, vemos la primera cosa que tenemos que saber, el origen del pecado, el origen de la enfermedad es el pecado. Y en el programa que sigue vamos a ver quién es el autor de la enfermedad. Okay. Okay, bien, nos despedimos de todos ustedes. Quédense en línea con nosotros, suscríbanse, comparten esta enseñanza a otros. Hay mucha gente que tiene que saber algo acerca de su enfermedad y cómo salir ahí sanado, restaurado y tener la vida que Dios quiere para ellos. Y recuerdan, siempre en victoria.